digo, como sociedad, como personas que habitamos San Rafael, son temas que nos preocupan y nos ocupan. Particularmente tuvimos un par de años complejos que tienen que ver con el atravesar de esta pandemia. Creo particularmente que esto ha impactado fuertemente en la salud mental. Pero además el suicidio ha sido un porcentaje muy alto dentro de las muertes evitables, posibles de evitar y prevenibles. Como hablábamos recién, digo, en una época se decía no hablar del tema para no impulsar a las personas. Particularmente ya sabemos que la forma de prevenir es con palabras, sabemos que tiene que ver con el vínculo, con la posibilidad de acceso a políticas públicas, con la posibilidad de acceso a personas que tengan la posibilidad de la escucha y el acompañar. Digo, entonces creemos que es necesario poner palabras. En ese marco hicimos un pedido a la provincia que nos informe qué sucede en San Rafael particularmente, qué programas hay, cómo se ha acompañado a las familias de las personas que se han suicidado, que se han quitado su vida, cómo se generan estos procesos de encuentro, digo, porque como hablábamos recién, tal vez desde el Estado lo que tenemos que generar son puentes que generen esa accesibilidad. Y tal vez no vamos a llegar a la persona específicamente en el momento, pero sí alrededor de esa persona hay vínculos, hay afectos que sepan de qué se trata, que en San Rafael conozcamos los circuitos, que se establezcan redes de trabajo. Digo, particularmente no hemos encontrado algunas respuestas en relación a temas tan urgentes. Así que nos parece que es fundamental encontrarnos a pensar sobre estos temas, a trabajar particularmente, a crear un programa conjunto, porque son temáticas transversales, no son solo de un espacio. Así que la verdad es que es esa la disposición, empezar a hablar del tema. Sabés que bueno, yo pertenezco a una asociación que es religiosa, y justamente hablábamos de eso hace poco tiempo con una persona, y decimos, bueno, pero sí pasa, pero ¿cómo haces para encontrarlos? O sea, ¿cómo haces para encontrarlos? Porque algunos, hay personas que obviamente con sus amigos y piden ayuda o van a ciertos lugares, y hay otros que no. Hay otros que están allí. ¿Cómo haces para encontrarlos? Porque muchas veces pasó con una persona que, lo hablábamos fuera de aire, no vamos a nombrar el caso, pero si uno revisaba después las redes sociales, había un montón de señales. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hace una institución para encontrarlo? Creo que es justamente a lo que vos te referís, ¿no? Empezar a generar un montón de cosas alternativas y puentes para que esas personas puedan ser localizadas o vean dónde pueden llegar a pedir una ayuda, ¿no? Pero que además como sociedad veamos esas alertas. Porque esto que vos decís, se ve, lo escribió, lo dijo, pero nosotros no leímos eso. Claro, pero lo vimos cuando ya había pasado. Claro, ahí lo interpretamos. Ahí empezamos a interpretar de qué se trataba. Por eso creo que nos tenemos que educar sobre la emotividad, educarnos sobre las emociones, educarnos sobre esos temas para poder leernos antes de lo que nos está pasando. Claro, digo, es muy difícil que la persona a veces pida ayuda, pero dio muchos indicios, indicios que no sabemos leer porque nos dijeron que de eso no se habla. Entonces, no tenemos la capacidad de leer esas cosas que a veces son obvias, pero no están a nuestra vista. Claro. No las aprendimos a leer. Tenemos que despertar esas sensibilidades, empezar a leer esas cosas que tienen que ver con otra parte que no es lo concreto, lo explícito, ¿no? Tiene que ver a veces con otras formas. Bien, sí, es algo más abstracto a veces, ¿no? Sí. Y más en las redes sociales. Andrea Matacota está con nosotros, concejal del PJ por San Rafael, por supuesto. Andrea, hay otro tema que también ayer hablaba yo justamente aquí en la mañana, porque es algo que se está trabajando mucho, ¿no? Una ley de grooming, se está mejorando, adaptando, ya pasó directamente a Senado, con todo aprobado al 100% en diputados de la provincia. Y se ha extendido un poco, porque arrancó como el grooming, que es justamente el acoso hacia niños, adolescentes, pero se extendió y se le agregaron algunas otras cosas a esto sobre el ciberacoso, ya algo más general, el ciberbullying, que es algo que está hoy en día muy fuerte, ¿no? Con el tema de Internet, y también hay como un hueco. Si no tenemos esa ley es como que tenemos una parte, una figura que no sabemos cómo tratarla, ni a la víctima ni al victimario, ¿no? Definitivamente, creo que son cuestiones generacionales. Que a veces los y las adultas no escuchamos y que vuelve a habilitar esos canales que estamos hablando. Digo, vuelve a ser necesario encontrarnos con esas realidades que suceden a nuestra vista, y adultos y adultas a veces no lo vemos, y tiene que ver con estas formas
de acoso, de abuso, ¿no? Digo, porque han terminado situaciones de esta en femicidios aquí en Mendoza, Florencia Romano el año pasado. Tal cual. ¿No? Digo, es necesario que aprendamos a ver, digo, ninguna mamá se hubiera ocurrido que atrás de esa red, atrás de esa pantalla, no había una nena, un adolescente que tenía un nombre, un perfil, sino que había una persona adulta con toda la intencionalidad de cometer un delito. Digo, claro, porque es un delito. Sí, sí, totalmente. Entonces, me parece que ese es el recorrido. Vuelvo a decir, nos tenemos que educar en las temáticas actuales, en las problemáticas que atraviesan particularmente a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes. Esas son las realidades que están viviendo hoy día, y si como adultos no tomamos ese lugar protagónico de poder acompañar ese crecimiento saludablemente, y este delito tenga sanciones como todos los delitos, me parece que en ese punto como sociedad fracasamos. Y después responsabilizamos a la juventud de los problemas que hay. Sí, después ¿no? Es culpa del que estuvo mucho tiempo en las redes. Claro, y no es así. Claro, ¿no? Claro, digo, me parece que tenemos que aprender a conocer lo que eso sucede. Nuevamente digo, la pandemia trajo esto. Muchas y muchos jóvenes en el periodo de aislamiento estuvieron en sus casas y su herramienta de diversión fueron las redes. Y muchos adultos también utilizaron las redes en ese mismo formato, digo, para cometer estos delitos. Necesitamos como sociedad educarnos. La idea es crear un programa municipal que acompañe la ley nacional, que acompañe este proyecto provincial, ir adelantándonos a eso, porque realmente sabemos que es una problemática actual, que nuestros jóvenes, y particularmente ya cada vez más chicos, ¿no? Porque ya tienen acceso a las redes más chicos, y a veces esos filtros que se ponen, ya a veces los jóvenes tienen acceso, digo, ya van jugando. Lo pasan fácilmente. Definitivamente. Sí. Entonces me parece que como adultos debemos ser responsables, educarnos sobre esas realidades, formar a quienes están en el Estado sobre estas realidades, para poder leer, para poder saber, para poder escuchar cuando una niña, un niño, un adolescente diga sobre algo que nos llame la atención, poder saber qué preguntar para no ser invasivos, invasivas. Me parece que esto tiene que ver con un proceso educativo y cultural. Totalmente, mira, coincido totalmente en eso, porque algo que uno puede llegar a transmitirle a sus hijos, a sus niños, y puede llegar a enseñarle antes, eso los prepara obviamente para ir después en ese camino, y pueden llegar a diferenciar las cosas, pero si nosotros no estamos atentos a eso, el tema es que es muy bueno lo que nos decís vos, Andrea, porque de repente algún padre puede estar escuchando y dice, bueno, pero ¿qué le digo si yo no tengo ni idea de Internet? Bueno, allí está lo que justamente se está tratando, ¿no? De generar diferentes alternativas para poder educar, para hacer cursos, para hacer diferentes tareas que uno pueda llegar a decir, bueno, me voy a preparar. Creo que es importantísimo, y mucho más en esta época de las redes, en esta época de Internet, porque el punto es que esto va a seguir creciendo, o sea, Internet va a seguir estando, y va a seguir creciendo, y va a seguir, y hoy en día es TikTok, y mañana va a ser otra red social. Digo, las personas mayores creemos que es el Facebook, ¿no? Claro, es verdad, pero digo, hay un montón. Claro, digo, hay una cantidad de redes, queremos controlar el Facebook, claro. Es más, verdad, los pibes ya no usan. Los niños, por ejemplo, yo tengo mi hijo de 19 años, él ha crecido dentro de toda esta, es nativo digital, y él tiene el Facebook. ¿Por qué? Porque se entera de las cosas de la escuela. Claro. Y es necesario para el tema de, por ejemplo, el club donde hace deporte. No lo tiene para otra cosa, no le interesa. Él tiene otras redes, y en cambio, como bien lo decías vos, uno por allí dice, no, pero me ve, bueno, el Facebook, no pone nada, entonces no lo usa. Y sí, pero a lo mejor está todo el día en otras, todo el tiempo, y allí es donde puede haber un problema. Definitivamente, claro. Y en eso nos tenemos que educar. Esas son las cosas que tenemos que aprender para poder acompañar y que no suceda, digo, que no llegue al delito. Seguro. Que nuestros jóvenes, padres y madres o adultos responsables que acompañan este proceso, aprendamos a visibilizar estas cosas. De esto se trata. Bien. Seguramente van a empezar a aparecer una campaña con algunos spots. Estamos trabajando con la Fundación Coincidir, que es quien nos empezó a acercar la iniciativa para poder trabajar. Dentro de esta ley se plantea la necesidad del trabajo en redes con organizaciones de la sociedad civil, así que para nosotros también eso es un elemento muy importante, porque a veces desde el Estado tenemos una forma de comunicar que no termina siendo efectiva. Entonces me parece que hay otros interlocutores que nos permiten encontrarnos
y escuchar de otras maneras para poder comunicarnos. Así que estamos haciendo ese proceso, ya hemos hecho el primer encuentro con algunos referentes de aquí de San Rafael, prontamente se hace el primer encuentro de formación particularmente con distintas áreas del municipio, con el área de familia, comunidad, que tiene el área de niñas y adolescencia, el área de mujer, seguramente con juventud, educación, digo, como un primer encuentro donde a partir de ahí se formará a todas las promotoras y promotores de derechos, que son personas que andan por los barrios, por los distritos, que conozcan, que sepan, que charlen, para a partir de ahí abrir ese espacio a quienes se hacen responsables de niños, niñas y adolescentes. Qué bueno, buenísimo. Andrea,